todavía será fuerte, muy fuerte. Y tal vez yo no esté en lo correcto, pero espero estarlo, ¿no? Aún en el mundo de la iglesia, estos días podemos ver un levantamiento de antisemitismo entre teólogos y entre diferentes escritores, ministros que creen que la Israel nacional no tiene nada que ver con la Israel bíblica o lo que llaman ellos cesacionismo, donde la iglesia o donde Israel se convirtió en la iglesia. No fue hasta que realmente al final del siglo pasado cuando los teólogos llegaron y dijeron, no, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Israel no se convirtió en la iglesia. Viviendo en esta edad en la que vivimos, sabemos que primeramente todos tienen que llegar a través de Cristo para ser salvos, sabemos eso, pero también sabemos que Dios tiene un plan específico y propósito específico para la nación de Israel y el pueblo de Israel. Históricamente los Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. Es la única democracia en el Oriente Medio, pero yo creo que también fue influenciado por teología dispensacional. La gente no cree que cuando uno bendice a Israel, Dios lo bendecirá a uno, y Dios bendijo a Estados Unidos porque hemos bendecido a Israel, pero hoy en día la gente no cree eso, tiene diferentes pensamientos e ideas aún está entre cristianos evangélicos y pentecostales, hay mucho debate. Y yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para Israel. Yo creo inequivocadamente que obviamente todo el mundo tiene que venir a través de Cristo para salvación, y lo sabemos, pero yo creo que nosotros como iglesia tenemos que apoyar a la nación de Israel. Escuché a C.A. Ward decir años atrás, dijo, si América apoya a Israel, nuestros problemas se resolverán. Sí. Los problemas económicos se resolverán. El problema social se resolverá si apoyamos a Israel. Lo que acabas de decir es correcto. Eso, el estar con Israel, eso ha debilitado bastante, ha menguado en los últimos años. Como Joseph mencionó políticamente, y estoy hablando del mundo de la iglesia, aún está entre la gente que se consideraría evangélica o aún está pentecostal. Hay algunos amigos que creen que no creen más bien en la Israel bíblica es la misma que la Israel actual, y no creen que los palestinos tienen el derecho de Cisjordania y todas estas áreas. Pero, Dr. Watts, es difícil entender lo que ha sucedido, porque estas personas esparcidos en todo el mundo, en el 1948, durante los años de la guerra, esparcidos en todo el mundo, y vuelven a ser establecidos a su tierra natal, digamos así, ¿no? Donde su nación se les devuelve por parte de Dios y vuelven a formar una nación. Sí. Y realmente eso es algo que... Si nos fijamos en comentarios al principio de los 1900, muchos de los autores estaban escribiendo y diciendo, bueno, Israel convirtiéndose en nación, debió haber sido algo alegórico o figurativo, no literal, porque no había sucedido aún, así que mucha gente comenzó a decir que la iglesia es Israel, pero después la gente en el Centro Teológico de Dallas dijo, no, la iglesia no es Israel, simplemente esto no ha sucedido, y por supuesto en 1948 sucedió. Así es. ¿Y cómo podemos mirar eso, ver eso, cómo Dios ha traído a estas personas de todo el mundo? Y yo sé que, bueno, en África, nosotros en una ocasión aterrizamos, no fue en un aeropuerto, fue realmente en un terreno en la selva, ¿no? Donde allí recibían, bueno, varios vuelos al día. Algunas de esas aldeas muy, sí. Bueno, algunos israelitas o africanos dicen que son israelitas, se los llevaron a Israel. Si eso es Salomón. verdad o no, no lo sé. La teoría es que la reina de Sabá, cuando vino a visitar a Salomón, aceptó la religión de los judíos en ese entonces, y ella le concibió un hijo y creció en
en la tradición de los judíos. Es una población de Etiopía muy grande que se hizo judía. Y esos fueron los que generacionalmente habían estado ahí con los retos. Israel creó la Operación Salomón para poder traerlos a Israel otra vez. Y lo hicieron a través de muchos diferentes vuelos y salvó a la mayoría de ellos ahí. Y bueno, hicieron una nación otra vez. Eso es inconsiderable. Eso tiene que ser Dios. Intrínsecamente esto está conectado a la cruz. Quiero mostrarles cómo en un momento, pero por esto es que nosotros apoyamos a Israel, porque Israel estaba en la cruz. Mucha gente no lo entiende. Dios les dijo en Levítico 26:23 que por causa de su desobediencia que Él los esparciría entre los paganos, y lo hizo. Un poco más adelante les prometió que los reuniría en los versículos 42 y 45. Él dice que Él recordará el pacto que hizo con Abraham. Bueno, del pacto abrahámico salió la justificación por fe, la simiente y la promesa de la tierra. Todo eso está conectado a la cruz. Cuando Cristo Jesús pagó la deuda en la cruz, básicamente estaba sellando la idea de que lo que Dios va a hacer en el cielo va a hacerlo en la tierra. Él va a cumplir esa promesa para reunir a su pueblo. De hecho, es interesante que la Reina Valera a veces no, o la King James no nos da la mejor traducción, no es divina como muchos les gustaría pensar. En el versículo 40 dice, si confesaran su iniquidad, de hecho, en el hebreo dice, cuando ellos confiesen, pero y confesarán su pecado, dice aquí. Después se habla cómo Él va a recordar el pacto y los va a restaurar. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 31. Pero sabe, hermano Swagger, algo fascinante. Voy a leer solo unos cuantos versículos en Jeremías capítulo 31. Versículos del 31 al 37 tratan con el nuevo pacto que se le dio a Israel. Sí, sí. Y no anula el pacto con Abraham, sino que viene junto a él hasta que se cumpla a través de Cristo, el pacto de la ley que se le dio a Jacob. Él habla de algo, voy a compartir algo que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado, pero la ciencia moderna está tratando de lidiar con la situación del clima. Aún tenemos a un multimillonario hablando de apagar un poco el sol y está ganando bastante tracción. ¿Cómo podemos apagar la luz del sol y con sus poderosos rayos ultravioletas y dañando el planeta? Escuchen esto. Por favor. El Señor dice esto, comenzaré con el versículo 35. Así dice el Señor, es una palabra del Señor muy fuerte, que da el sol, que le da la luz del día, divide los mares, las olas, el Señor de los ejércitos. Esa es su firma de lo que acaba de decir con respecto al nuevo pacto. Después dice esto, si esas ordenanzas se apartaren de mí, dice el Señor, entonces la simiente de Israel también cesará de ser nación ante mí para siempre. Así dice el Señor, si el cielo pudiera ser medido y el fundamento de la tierra buscado por debajo, también desecharé la simiente de Israel por todo lo que han hecho, dice Jehová. La ciencia moderna, y no soy científico, no pretendo serlo, y la mayoría de los que dicen ser científicos tampoco lo son. La mayoría de la ciencia es ciencia ficción hoy en día. Pero cuando nos fijamos en lo que el hombre está tratando de hacer con el planeta, creo yo que en el corazón de Satanás, y él ha tratado de revolucionarse desde el principio, y esa revolución está presentándose y manifestándose contra su gente. Voy a presentarlo en otra escritura. Me gusta usar la escritura para probar mis puntos. Pero hasta entonces, si pudieran hacer algo para cambiar las ordenanzas de Dios o para destruir a Israel por causa de su conexión a la promesa de Abraham, entonces, como usted dijo al principio del programa, eso haría que Dios fuese mentiroso porque su palabra no es verdad, y es lo que Satanás quiere hacer. El doctor Watts presentó a las naciones islámicas del mundo. Cuando estaban unidas una con otra, solía pensar que el Salmo 83 básicamente era una guerra única, pero después me di cuenta, y esta es mi interpretación, ustedes pueden estar en desacuerdo si gustan, pero es más un proceso de tiempo, incluyendo muchas batallas. Más en particular, en la modernidad vemos lo que sucedió, por supuesto, en la independencia de los judíos en 1948, la Confederación de las Naciones Árabes Islámicas, que buscaron la destrucción el 9 de noviembre de 1947, que Israel fuese dividida en dos estados, los palestinos y las tierras israelitas fuesen divididos. Los palestinos no lo quisieron y tuvieron que pelear una gran guerra de independencia para declarar finalmente una nación.
Y después pelearon otras guerras sucesivas, 1956, 1967, 1973. Han habido dos principales y una tercera intifada, que ha sido una guerra musulmana contra Israel para desaparecerla de la tierra o aceptar a mucha de la comunidad musulmana de estas facciones que Israel deje de existir. Dense cuenta de lo que Dios dice en el Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Mi punto es este: aborrecen a Dios, y ese es el problema. Y la manera de atacar a Dios y su simiente, Jesucristo, y a sus hijos, que Él tomó, sus primogénitos, Israel, es borrarlos del mapa y destruirlos. Esa nación significa eliminar, castrar, desasociarse de, destruir. Están hablando de una total ejecución. En la religión del Islam, cuando el Jesús de los islámicos regrese, van a trabajar juntos con su profeta y su meta durante 40 años será erradicar a todos los judíos de la tierra. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Irán está hablando en serio cuando dicen que van a borrar a Israel de la faz de la tierra o simplemente son palabras? Muerte a Israel y a la gran Satanás. Los Estados Unidos lo dicen con seriedad, no lo dicen desde una posición política, sino una posición más dramática e intensa, presentándolo desde un punto de vista religioso por el cumplimiento de lo que sus escrituras les enseña. Ahora, no todos los musulmanes lo creen, pero los que sí están en autoridad en muchas naciones y sus imanes y líderes buscan y desean la erradicación del país y del pueblo de Israel, y cualquier persona que apoye a Israel también será removido. En un sentido, la única manera que Israel ha sobrevivido es porque América ha estado con ella. Dios ha estado detrás de Israel. Entiendo, sí, pero Dios usa a la nación. Bueno, sí, ha utilizado a Estados Unidos, si no fuese por la asistencia de Estados Unidos, primeramente reconociéndolos como nación en 1948, apoyándolos a través de los años. Bueno, yo creo que la teología dispensacional influenció el clima político americano y el pensamiento político americano en los años 1920, que creo que era más que de apoyar a Israel como democracia, sino porque ellos creían que Dios bendeciría a aquellos que bendigan a Israel. No creo que es el caso ahora políticamente, pero sí creo que eso ayudó a formar la política americana en aquel momento. Quiero dar la evidencia. En los inicios de nuestra nación, cuando el secretario del Estado Samuel Adams dio cartas de recomendación a Pliny Fisk y Levi Parsons, que comenzaron la junta directiva misionera, recibieron la aprobación de la iglesia. Su objetivo era ir y llevar esos papeles, esas cartas del secretario del Estado al Oriente Medio para hacer dos cosas. Cuando ganar a musulmanes para Jesucristo, para poder detener el mercantilismo que estaba siendo destruido por Al-Pasha y los otros musulmanes en el Mediterráneo, pero también en segundo lugar, para animar a los judíos a regresar de vuelta a Israel para que pudieran ellos apresurarse en cuanto al regreso de los judíos, para que el regreso de Jesucristo pudiera ser manifestado. Entendían desde el punto de vista dispensacional que había una restauración y un restablecimiento de Israel, y los Estados Unidos desde su principio quisieron ayudar. Tenemos que ir a la pausa. Entonces, Satanás piensa que si destruye a Israel, entonces habrá ganado el conflicto. Ya volvemos. Gracias por apoyar a la cadena SBN. Estamos estudiando actualmente la doctrina de Satanás. Satanás es un ángel caído y probablemente fue el ángel más poderoso y el ángel más bello creado por Dios. Él busca desechar a Dios y tomar el trono de Dios para sí. Su tiempo y esfuerzo está a punto de culminar. En este comentario sobre el libro de Ezequiel, le ayudará a entender este tema, quién es Satanás y lo que busca hacer como nunca lo ha entendido antes.
Normalmente se vende por $40 a la venta por solo 20. Si no lo tiene, debe ordenarlo. Me alegro por los muchos entre ustedes que ya han adquirido este libro. Hermano Swaggart, ¿cómo puedo entender la Biblia? Si gusta ordenar ambos, solo $25 más manejo y envío. Y esta es una oferta excelente, la cual espero que usted aproveche. Para más información, visite shopjsm.org. Millones de cristianos viven su vida tentando la gracia y misericordia de Dios. En el libro Seguridad Eterna, el evangelista Jimmy Swaggart enseña sobre el libre albedrío del hombre y el poder de decisión antes y después de la salvación. El lector descubrirá las doctrinas de muchas iglesias modernas que garantizan el cielo sin importar cómo la persona viva. Esto por una doctrina llamada salvo siempre salvo. Para ordenar el libro Seguridad Eterna, visite shopjsm.org. Soy Gabriel Swaggart, presidente del Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart. Durante 30 años, el Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart ha estado preparando a estudiantes para el ministerio, como pastores o maestros, con la palabra de Dios como la columna de nuestro currículum. Preparamos a los estudiantes para experiencias de toda la vida y puedo prometer a todo prospecto estudiante una educación centrada totalmente en la palabra de Dios, en este campus donde la fe cristiana es practicada y todos son respetados. Como nieto del evangelista Jimmy Swaggart, puedo asegurarle que su tiempo aquí resultará en 3 cosas. Número 1, un entendimiento del mensaje de Jesucristo y este crucificado. Número 2, lo que significa ser totalmente pentecostés. Y número 3, cómo aplicar la palabra de Dios a su vida diaria. El Instituto de Jimmy Swaggart, espiritualmente enfocado y académicamente integral. Está sintonizando la cadena Sonlight. Estamos de vuelta. Satanás utiliza en su mente o piensa que si puede destruir a Israel, puede destruir las mayores promesas en la palabra de Dios en lo que refiere a la restauración, y eso quiere decir que la palabra de Dios entonces caería, y quiere decir que Satanás ha vencido y ahora es el Dios de los cielos, de la tierra y de toda la creación. En otras palabras, si puede destruir a Israel, Satanás entonces será Dios, porque la palabra de Dios ha fallado. Así que mientras él ha tratado repetitivamente de destruir a estas personas, aún desde el principio su mayor esfuerzo está en su futuro, y será en la última parte de la gran tribulación y sobre todo la batalla de Armagedón. Sobre esta batalla, que sin lugar a dudas será la mayor jamás peleada, el Señor dice... Hermano Swaggart, si me permite un momento, me encanta esta discusión. Adelante. He tenido la oportunidad de visitar a muchos de los museos del Holocausto en el mundo. El más conmovedor es el que está en Israel, el Yad Vashem. Sí. Y creo que usted ha estado ahí para visitar. Mire, lo que encuentro bastante peculiar es que al ver las diferentes, la historia que ellos dan con respecto a los judíos y también con respecto al levantamiento y a la caída del Tercer Reich, como Adolfo Hitler entró en poder, tratan y buscan de compartir la razón, y de eso es lo que en eso termina. ¿Cuál fue la razón para la solución final, que fue el intento de los nazis de erradicar a los judíos? Ahora, hubieron otros grupos también, una limpieza étnica, querían limpiar al mundo de lo que ellos sintieron que era la clase media de seres humanos, que eran vistos los judíos como subhumanos. Por eso cuando ellos mataron a los judíos, no cometimos asesinato, no son seres humanos. Así es como se justificaron ellos, hablando de los nazis. ¿Has visto una fotografía de Adolfo Hitler? Sí, él era el ariano perfecto, como de 5 pies, 5 pulgadas, cabello castaño, ojos castaños. No, lo siento. Ese es el punto. Pero si nos fijamos en Himmler y los demás también, yo hubiera podido golpearlos a ellos, y eso dice mucho. El punto es que había una unción sobre estas personas de Satanás. Sí. Él los ungió. Así Mi es. abuelo, el padre de mi padre, escuchó a Adolfo Hitler hablar en persona. Tenía la suficiente edad para entender lo que estaba pasando, y Hitler tenía sus rallies, hizo un par de cosas interesantes. Él tenía sus rallies inicialmente en la tarde, no cuando era oscuro,
ni tampoco durante el día. Él ponía un ambiente. Él siempre tenía a sus rallies en localidades en las que sabían que eran pequeñas para que el grupo pudiera, para que la gente pudiera decir, miren toda la gente que viene. Hay mucho engaño en todo esto, pero esas cosas en sí mismo no movieron a una nación entera que no solamente estaba educada en las ciencias, que cuando nos fijamos en Alemania, era una información científica tremenda la que salía de esa nación. La mayoría de las enseñanzas de la química salieron de químicos alemanes, pero había una unción sobre estos hombres, es lo que quiero decir, y muy bien educados. La mayoría de ellos tenían más de un doctorado detrás de su nombre. Pero en ninguno de estos museos, en ninguno de estos lugares jamás he visto cuando ellos han tratado de expresar la razón por el odio de toda Alemania. Esa es una buena pregunta. pregunta. ¿Cuál es la razón? Ahora, ellos no dan, ellos aún hasta, unos han dicho que, bueno, Hitler culpó a los judíos por todo. De hecho, él era un artista autoproclamado y sus imágenes, él dibujaba estructuras, pero no retratos, no rostros. Él culpó a los judíos por no ser aceptado porque habían judíos que estaban en el liderazgo de la escuela de arte. Por eso es una de las razones que causó que él odiara a los judíos. Y eso es absolutamente una locura. La verdad es que fue planeado en su corazón y en su mente. El odio de Satanás es la misma mentira idéntica, el mismo espíritu idéntico que influenciará al anticristo y que lo influenciará en su tiempo. Así es. Ellos y todos estos museos. Uno realmente no puede ver una clara respuesta. Y lo que usted ha hablado el día de hoy, lo que usted está mencionando, es la razón. Porque Dios estableció pacto con Abraham y pasó de Abraham a Isaac, a Jacob, a la simiente. Y papá presentó y ha sido presentado por otros, que no podemos separar la promesa de Dios a Israel de la tierra. Hemos estado estudiando la doctrina de Satanás y Satanás desde el principio ha deseado sentarse sobre el trono de Dios. ¿Dónde está el trono del Señor? ¿Dónde va a estar? Comenzando con la edad milenial y la eternidad. ¿Dónde va a localizarse eso? En Jerusalén. Así es. En Israel. Así es. Dios va a traer a la Jerusalén. Transferirá su trono del cielo. Satanás. Satanás sabe que ahí es donde Dios va a reinar y gobernar desde la eternidad. La tierra de Israel, Jerusalén. Hablando el de lo que Dave Watts mencionó anteriormente, el mundo evangélico que argumenta estos puntos, y cada cristiano debe de notar esto, cuán la bendición de Abraham está con la cruz, Exacto. al judío primero, realmente, y al griego. Entonces nos preguntamos por qué. ¿Por qué al judío primero? ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué son prominentes aún en el plan de Dios, en el nuevo pacto? Realmente es porque el plan de Dios para Israel nunca ha cambiado. Su plan para Israel, y yo no puedo decirlo de otra manera, este esfuerzo de Satanás que quiere destruirlos, y eso va a fallar, porque la palabra de Dios dice en el capítulo 7 de Apocalipsis que Dios dio una palabra a los 4 ángeles que estaban en las 4 esquinas de la tierra, que tenían los vientos de la tierra, que el viento no flotaría, soplaría sobre la tierra. En otras palabras, que no le hagan daño a la tierra, pero tampoco que le hagan daño a los 12,000 de Judá, a los 12,000 de Rubén, de cada una de las tribus,
a cada una de las tribus las menciona por su nombre, de Benjamín, de José. ¿Por qué hace eso? Porque va a poner un sello alrededor de su pueblo. 12,000, él tiene un plan. La Biblia dice que esos días que vienen sobre la tierra serán acortados para que los electos puedan ser salvos, a los judíos primeros y también a los griegos. ¿Cómo podemos como nación, los Estados Unidos, siendo que ahora tenemos el cetro de poder, y yo creo que ese es el caso, que nosotros tenemos ahora aún ese poder en este mundo? El tiempo de los gentiles, sí. Exactamente. ¿Cómo podemos nosotros como nación, cómo podemos apoyar a Israel? Y la respuesta a esa pregunta voy a tratar primero con el ámbito político y la perspectiva de los asuntos del exterior muy directa. Así es como apoyamos a Israel. La respuesta es, número 1, no existe tal cosa como una solución de dos estados. Hay una solución de un estado, el Estado de Israel. Número 2, no existe tal cosa como una capital dividida. Es una Jerusalén unificada, la capital de Israel. Esa es la solución, esa es la respuesta. Cualquier vez que comenzamos a contemplar cualquier otra cosa, hacemos un gran error. Nuestro presidente, vicepresidente, cada miembro del Congreso necesitan estar en cada miembro del gabinete del presidente, también tiene que estar firme. Una solución de un estado, Israel, Jerusalén, la capital. Hubo un tiempo cuando el Congreso estuvo detrás, apoyando a esas palabras 100%, tal vez hubieron uno o dos que no en aquel tiempo, pero hoy en día eso ha disminuido. Se está debilitando porque los que tienen que compartir ese mensaje, primero y antes que nada, son los que conocen la palabra de Dios, los predicadores. La iglesia ha estado entrando en locuras pensando de que han reemplazado a Israel con la teología de reemplazo y todas esas cosas. No, la iglesia, el mundo gentil fue injertado, la iglesia ha entrado, debemos provocar a los judíos a celo para ver si la relación de conocer a Dios es algo que puede suceder y que le sucede a través de Jesucristo, pero el hecho es que en décadas pasadas, miembros del Congreso iban a la iglesia los domingos y los predicadores predicaban con derecho, dividiendo, desglosando la palabra. Mire, si uno no entiende a Israel y su lugar en cuanto a la profecía bíblica, no hay absolutamente manera de poder entender Ezequiel, Daniel, Zacarías, el libro de Apocalipsis. Y hermano Swagger, por eso es que cuando usted hizo la declaración de Apocalipsis, que es uno de los libros más difíciles de entender, es cierto, hay muchas imágenes que están ahí que son difíciles de entender, pero uno tiene que entenderlas a través de la lente de las escrituras que ya han llegado en el Antiguo Testamento. Están siendo cumplidas. Así que si no entendemos eso, vamos a perderlo de vista. Pero una vez más, una solución de un Estado es la única respuesta. Y debemos estar con Israel. Por eso es que yo estuve muy emocionado en ver cuando el presidente Trump decidió finalmente aceptar lo que ya era ley en nuestro país, mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Mi corazón se regocijó. Fue lo mejor que ese hombre hizo en su tiempo en la oficina, en la posición de presidente. Lo mejor. Estoy de acuerdo. Así que si la iglesia, y lo último que quiero presentar es esto, que muchos en la iglesia quieren apoyar a Israel, pero piensan que significa que debemos plantar un árbol, que tenemos que plantar un árbol. No estoy burlándome, claro. Yo sé que la gente fue bautizada en el río Jordán, en esa área turística. Hay muchos lugares donde uno puede ver esos árboles que se han plantado por la variedad de diferentes organizaciones. Muchos piensan que tenemos que enviar a comida a los que no están bien.
La manera como nosotros como cristianos, como creyentes, debemos apoyar a Israel, número uno es orando por la paz de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Qué es lo que significa eso? ¿En qué termina siendo eso? Que conozcan al príncipe de paz, al Señor Jesucristo, Así el es. Mesías. Que cada judío y cada uno de ellos en Israel tengan la oportunidad de agradecer a Dios por SBN, y muchos lo están haciendo por tener la oportunidad de escuchar Jesucristo, el Mesías. Eso es lo mejor que podemos hacer para Israel. Me parece que fue Benjamín Netanyahu que dijo que tu padre sabría si originó las palabras o no, que los palestinos lanzaran todo su armamento al Mediterráneo, realmente hubiese la mayor era de prosperidad y paz que el mundo jamás ha conocido en esa parte del mundo, si ellos hicieran eso. Pero si Israel desechase todo su armamento y lo echase al océano, hubiese el mayor derramamiento de sangre en el mundo, ¿no? Y eso nos debe de decir algo. Él dijo que si la nación, vemos a Israel como un pedazo de tierra muy pequeño entre sus vecinos, y si ellos dejaran sus armas, es exactamente lo que él dijo, habría paz. Pero si Israel dejara sus armas, no habría Israel. Así es. Yo creo que el diablo también trata de destruir a Israel. Los judíos nos dieron el Mesías y nos dieron la palabra de Dios. Así que esas dos cosas yo creo que están conectados con todo lo demás, y realmente entendiendo que el Mesías vino de los judíos y nos dieron la palabra de Dios. Así es, correcto. Hay tres cosas que hicieron. Le dieron al mundo la palabra de Dios. Lo segundo fue... escoltando al Mesías. Nos dieron el Mesías. Lo tercero fue la evangelización del mundo. Sí. Evangelizaron al mundo. Por mucho tiempo yo pensé, bueno, ellos fallaron en eso, pero realmente no. El apóstol Pablo era judío, el apóstol Pablo era judío y nos entregó una gran parte de la Biblia, y hoy tenemos la palabra por ello. Ellos han perdido su caminar y han sufrido sin medidas. Yo creo que como ningún otro pueblo en la faz de la tierra ha sufrido, como Israel ha sufrido, y también por el hecho de que le han dado las espaldas a Cristo, ¿no? Pero aquí está la situación, es que los días más tristes de ellos están en su futuro, y será peor que lo que el mundo jamás ha conocido previamente. Muy bien. Dice, yo reuniré todas las naciones contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Léelo, por favor, David. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La primera frase se refiere a la movilización de las naciones en Armagedón. Y la ciudad será tomada. Quiere decir que el anticristo se preparará para tomar a Israel con la mitad de ella siendo tomada. La frase, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, expresa gran crueldad practicada por el ejército del anticristo. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Esto, bueno, ya se nos terminó el tiempo, no voy a poder terminar el día de hoy. Vamos a continuar en la próxima programación, pero estamos aquí hablando de Armagedón, cuando Satanás encontrará su destrucción, y tengo que dejarlo hasta acá, ¿no? Gracias por acompañarnos el día de hoy, y queremos invitarles a estar en el servicio con nosotros. Adam estará ministrando el domingo en la noche, y Donnie también estará el domingo en la mañana en el Centro Familiar de Adoración. Estén con nosotros en persona o por televisión, porque necesitamos que estén sintonizando, y nosotros estamos, Dios les bendiga.